Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, estimados compañeros. Somos el grupo sexto, conformado por Tona Vázquez, por Nicolás Coparacima Luisa y por Óscar Omar Vallejo Gómez. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre lo que es el bloque de constitucionalidad. En primer lugar, tenemos que, antes de empezar, irnos a los antecedentes. El bloque de constitucionalidad surge en el derecho francés al inicio de los años 70, exactamente en el año 1971. Se recogió bajo la denominación de bloque de constitucionalidad y después pasó al derecho español. ¿Cómo surge en Francia? Es porque la Corte Constitucional francesa decidió incorporar de forma expresa en su texto, en su Carta Magna, que estaba vigente en ese entonces, en el año 1958, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el preámbulo de la Constitución de 1946 y otros elementos que estaban inherentes a las leyes francesas. Estos textos eran normas y principios que tenían valor constitucional, pero no estaban de forma expresa en la Constitución de dicho país. Y bueno, estos textos servían y sirven para que se elabore un juicio de constitucionalidad con cualquier disposición en el ordenamiento jurídico. Esta fue una motivación que lo que motivó a esto fue claro, era establecer de forma diáfana la naturaleza y la fuerza constitucional que tienen los derechos fundamentales, que no se encontraban incluidos de manera expresa en la Constitución francesa vigente en ese entonces. Después, todavía en los antecedentes, después esta institución del derecho se regó hacia otros países de Europa, como fueron Austria, Italia, Alemania, y que siguieron este ejemplo. En estos países se puede decir que el bloque de constitucionalidad fue un poco evolucionando, porque ya no solo incluían normas de carácter nacional, también estaban y constaban normas y otros textos de naturaleza supranacional. Como ejemplo de esto tenemos las convenciones de derechos humanos, tratados de límites y normas de integración. Siguiente, por favor. Sí. Después, en la década de los 90, finalmente llega a Latinoamérica, donde Colombia es el precursor de esta corriente en esta parte del mundo, ya que igual incorporó en su constitución jurisprudencia de doctrina diferente y que implantó en su bloque de constitucionalidad las demás fuentes que ya hemos mencionado, como son los tratados internacionales, pero siempre recalcando lo que son los derechos fundamentales. Aquí en el preámbulo estuvo en su constitución vigente, tratados de derecho humanitario, tratados ratificados que reconocen los derechos que son intangibles, también doctrina de ciertos tribunales y demás normas y jurisprudencia que se ha sentado por parte de instrumentos internacionales. Esta influencia de Colombia se fue regando por toda Latinoamérica en diferentes países de la región, que cada vez iban incluyendo nuevos elementos a su bloque de constitucionalidad. Es así que ya finalmente en el año 2008, cámbiale, Oscar, la diapositiva, por favor. Ya en el año 2008 llega a nuestro Ecuador, a nuestro país, con la constitución redactada en el año 2008 en Montecristi, donde aquí se fue, a pesar de que en Ecuador ya un poco se trataba de incluir lo que es el bloque de constitucionalidad en el año 1998, pero ya en el 2008 finalmente con la constitución se un poco tecnifica esto para poder en Ecuador constar con un bloque de constitucionalidad. Continuando con la exposición, yo les voy a dar una definición del bloque de constitucionalidad.
En sí, en esencia, significa que los estados no están obligados solamente al cumplimiento del contenido de sus constituciones, sino también al de los tratados internacionales que han suscrito y han ratificado. Esto es porque existen disposiciones concretas de respetar sus preceptos y por lo tanto pasan a insertarse dentro de la normativa con máxima jerarquía. Otra definición del bloque de constitucionalidad sería que es un conjunto normativo de disposiciones, principios y reglas. Esto permite que desde cierta forma se respeten los derechos humanos, aunque estos no estén establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. También les voy a hablar sobre la doctrina. Y Luigi Ferrajoli manifiesta que todo comienza con el rompimiento de varios paradigmas, que ha sido iniciado por las condiciones de validez de las normas, que éstas dejan de ser dimensionadas únicamente de manera de validez, que las normas estén dimensionadas únicamente de manera formal, otorgándoles también un sentido material o sustancial. Esto quiere decir que la validez de una norma no solo dependerá de los procedimientos para su creación, sino de la observancia y correspondencia de sus contenidos y la armonía que guarde con los valores, principios y reglas que están manifestados en la Carta Magna del Ecuador. También les vamos a hablar sobre la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos. Y para esto les voy a comenzar hablando qué es la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Y esto se define que los derechos humanos que los estados ratificantes se comprometen internacionalmente a respetar y a dar garantías para que sean respetados. Ahí es donde que crean además la Corte Interamericana de Derechos Humanos y define las atribuciones y procedimientos tanto de la Corte como de los derechos humanos. En el preámbulo de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos expresa que el reconocimiento de los derechos tiene que ser esenciales para el hombre. Esto no nace del hecho de ser nacional de un determinado estado, sino que tiene como fundamentos los atributos de la persona humana. Aquí es donde hace alusión al principio pro homine, que está conformado en su integridad tanto por normas nacionales como internacionales, que esto está dotada sin distinguir la identidad de obligatoriedad que exigen a los operadores jurídicos aplicar en todos los casos. Es en donde las disposiciones más favorables a la vigencia de los derechos humanos, esto va incluyendo en un lugar de excluir a otro tipo de ordenamientos que están estableciendo para cada cosa de una jerarquía móvil y otorgada al derecho de una dimensión dúctil. A continuación, mi compañero. Gracias, Paul. A continuación de lo que está exponiendo el Oscar, vamos a definir las siguientes posiciones. La expedición de una nueva constitución perfectible pero diferente y garantista obliga a todos los operadores jurídicos a ampliar sus horizontes y reemplazar la actual perspectiva reduccionista por un enfoque sistemático que logre abarcar todas las fuentes del derecho con una idea guía en mente, la plena vigencia de los derechos humanos a través de su interpretación más favorable. Además, el eje fundamental del bloque de constitucionalidad reside en que se ampara en el desarrollo jurisprudencial para su real consolidación, por lo que son tribunales constitucionales los que pueden establecer precedentes jurisprudenciales, porque la Carta Magna Máxima
lo que hace es definir los parámetros generales de vinculación del derecho internacional al ordenamiento jurídico doméstico, y a partir de ahí la jurisprudencia total es la que debe generar mayores precisiones sobre el rango y valor normativo, tanto para el bloque como para el ordenamiento constitucional. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí, por favor. A continuación, hablando sobre el bloque constitucional stricto sensu. En definición, primero hay que identificar lo que se define como stricto sensu. Según nuestra consulta, definimos que es aquella que designa el principio de acción cuya observación constituye un deber para quien se le dirige. En esto podemos tener y hacer referencia que hacen parte del bloque de constitucionalidad de estricto sentido, los tratados internacionales que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación. Bueno, cada normativa tiene sus excepciones. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor, Paul. A continuación, hablando sobre el bloque constitucional, pero en este caso el lato sensu. En definitiva, lato sensu significa que se debe ampliar a toda regla de comportamiento, o sea, este sea obligatorio o no. En suma, es posible afirmar que aquellas normas que pertenezcan al denominado bloque de constitucionalidad lato sensu se caracterizan por, uno, ser parámetro para efectuar el control constitucional del derecho interno; dos, tener un rango normativo superior a las leyes ordinarias, en algunos casos como normas constitucionales propiamente dichas, y en otros casos ostentan una jerarquía intermedia entre la Constitución y ley ordinaria; y tres, forman parte del bloque de constitucionalidad gracias a una remisión expresa efectuada por alguna disposición. La siguiente diapositiva, por favor. Y nuestras conclusiones se basan en nuestra investigación en que el bloque de constitucionalidad, en conclusión, se deriva del hecho de que la Constitución misma no sea tan amplia, que trate de cobijar todos los asuntos referentes a la nación o en la aplicación de la misma en el ámbito internacional. Se requiere que este bloque de constitucionalidad haga de la Constitución un cuerpo normativo más dinámico, en la cual se puedan atender otros tipos de asuntos normativos que vayan acorde con los cambios históricos y sociales que ocurren en el mundo. Y nuestra segunda conclusión es que el bloque de constitucionalidad se refiere a todas las normas y principios que no aparecen formalmente en lo que está estipulado en la Constitución. Son utilizados como parámetros del control de la constitucionalidad de las leyes. El bloque de constitucionalidad está conformado no solo con el articulado de la Constitución, sino también los tratados internacionales, leyes orgánicas, etc. Esta ha sido nuestra presentación. Espero que es entendible. Muchas gracias, compañeros.